amigos y bienvenidos al capítulo número 9 de este programa Volver a la Fuente, donde estamos revisando toda información que nos ayude en nuestro camino hacia nuestro glorioso destino. En el capítulo pasado hablamos sobre cómo habría dado inicio este mundo según un curso de milagros. Hoy vamos a explorar cómo había comenzado el mal, también en base a un curso de milagros, pero luego tomando otras perspectivas. El programa pasado dijimos que todo había comenzado cuando en la mente del Hijo de Dios se infiltró la diminuta y alocada idea de separarse de su Padre. Aunque la idea era ridícula, el Hijo de Dios olvidó reírse de esta idea y por un minúsculo instante se la habría tomado en serio. Pero como el Hijo de Dios fue creado dentro del Padre y no hay nada fuera del Padre porque el Padre lo abarca todo, entonces la separación en sí es imposible. Por lo cual el Hijo de Dios, con todo su poder, que ya dijimos que es igual al del Padre, porque fue creado con el mismo poder que su Padre, decidió crear una realidad virtual donde esta separación fuese posible, ¿no? Así entonces nace este universo en el cual nosotros estamos o creemos estar y que para la mayoría de la gente obviamente es lo único que existe. Sin embargo, para una minoría, digamos, más estudiosa, este universo es solo uno entre muchos otros universos. Por lo tanto, se habla del multiverso. Pero aún hay otra minoría más pequeña todavía que piensan que más allá del multiverso hay algo más. Y entre esas teorías o visiones está el curso de milagros, que plantea que todo lo que parece existir a nuestro alrededor, todo este universo o multiverso, es solo un insignificante y brevísimo pensamiento erróneo en la santa mente del Hijo de Dios. Algo así como un minúsculo punto oscuro en la inmensidad de la luminosa creación de Dios, que es el Santo Hijo de Dios. Entonces tenemos que el Hijo de Dios creó esta realidad virtual que llamamos universo o multiverso, donde Él pudo tener la experiencia de separarse de su Padre. Ahora nos haremos la gran pregunta de este capítulo, una pregunta que probablemente todo ser inteligente se ha hecho alguna vez en su vida, que es: ¿cómo pudo surgir el mal de una mente santa, pura, perfecta e inocente? Esa es la gran pregunta de este capítulo y una de las grandes preguntas que se ha hecho siempre la humanidad o el ser humano. Para responder esta pregunta debemos comprender lo siguiente. Primero, cuando el Hijo de Dios dio lugar a esta realidad virtual en la que estamos o creemos estar ahora mismo, no estaba creando algo real. Así como el Padre lo creó a Él y el Hijo también tiene poder de crear cosas nuevas, este universo no sería parte de la creación de Dios ni del Hijo de Dios, sino sería parte de una fabricación. Hay una diferencia entre crear algo, que es algo real, y fabricar algo, que es una creación temporal, por lo tanto no completamente real. Punto número 2. Al fabricar esta nueva realidad virtual de la dualidad, lo que se fabricó en realidad fue una versión virtual y distorsionada del Hijo de Dios. Ya no es el verdadero Hijo de Dios, sino una versión distorsionada y por lo tanto virtual, que un curso de milagros llama el ego. O sea, en el momento en que comienza la dualidad, el Hijo de Dios que interviene en esta dualidad es prácticamente el ego, ¿no? Ya vamos a ver que obviamente la esencia del Hijo de Dios está en ese ser y está en cada uno de nosotros, pero básicamente el personaje
que comienza a actuar en este mundo nuevo, en este universo nuevo de la dualidad, es un ser virtual que llamaremos ego. O también podríamos llamarlo el Dios de este mundo, porque Él es el que a partir de la fabricación de la dualidad, o este universo dual en el que estamos, o en el que creemos estar, el creador de todo el resto, el fabricador en realidad, el fabricante, porque nada de esto es totalmente real, podemos llamarlo, por lo tanto, el Dios de este mundo. Y este Dios de este mundo, o creador de este universo, de este multiverso, es un personaje que reemplaza la esencia, que es la unidad, ¿no? La unidad con su Padre, Padre e Hijo uno solo, reemplaza esa unidad absoluta por la idea de que está separado de su Padre y por lo tanto de todo lo demás, ¿no? Entonces aquí se reemplaza la idea de la unicidad total con la idea de la separación o la dualidad. Así surge un nuevo ser que no es 100% real, ¿no? Que tiene potencialmente todo el poder, sabiduría y amor del Hijo de Dios original, pero que podríamos decir que ante cada percepción que este ego, ¿no? O hijo dormido tiene con respecto al supuesto otro, porque aquí en la dualidad estoy yo y está el otro, ¿no? En la verdadera realidad todos somos uno, pero aquí parezco ser uno yo y otro el que está delante mío. Entonces, cuando este nuevo ser de la dualidad ve en el otro algún posible interés distinto al propio, ¿no? Un objetivo o un interés opuesto, entonces allí puede surgir muy probablemente el conflicto, la lucha, el egoísmo, la envidia, la codicia, el odio, la crueldad, el asesinato y un largo etcétera, al que normalmente nosotros llamamos el mal, ¿no? Hacer daño a otro, dañarlo, bueno, todas las cosas que nombramos es propia de la dualidad, porque donde todo es uno, no existe el conflicto, no existe la diferencia de intereses, no existe la guerra, no existe ningún tipo de enfrentamiento, ni siquiera fricciones, ni ningún tipo de roces, todo es amor puro, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de lo que hemos planteado hasta ahora, todavía alguien se podría preguntar, bueno, está bien, pero ¿cómo puede surgir tantos sentimientos negativos a partir del simple hecho de creer que existe un otro ser separado a nosotros? Solamente con ese pequeño elemento, el hecho de, bueno, no es tan pequeño, pero ¿es acaso la idea de que aparece un otro la fuente de todo este conflicto, de todo el mal que conocemos en este mundo? Sin duda que no. La respuesta a por qué parece que surge todo este mal en este mundo, en este universo, en parte la planteamos en el capítulo pasado, pero la vamos a volver a plantear porque es de gran importancia. Dijimos que en el momento en que el Hijo de Dios comenzó a soñar que se había separado de su Padre, dentro del sueño este ser, que estamos llamando ego, experimentó el primer sentimiento negativo que haya experimentado nadie, que es la culpa de haber abandonado a su Padre y por lo tanto haberlo despojado de toda su creación, porque como hemos dicho antes, la única creación del Padre es el Hijo y no hay nada más. Dios, su Hijo y la relación posterior que se genera, que es el Espíritu Santo, que es la respuesta de Dios a la separación del Hijo. Es el medio de comunicación, el nexo, el vínculo que impide que el Hijo esté eternamente separado del Padre. Entonces, este sentimiento de culpa llevó a este nuevo ser, a este hijo dormido o ego, a creer que debía recibir un enorme castigo, acorde
al enorme pecado que había cometido, que era destruir prácticamente el reino de Dios. Porque al quitarle su creación, ¿no? Si el hijo se separa del padre, deja al padre sin toda su creación, o sea, está destruyendo el reino de Dios. Entonces, al sentir esa gran culpa y esa sensación de que debía recibir un castigo de parte de Dios por lo que había hecho, fue el inicio del miedo, ¿no? Por eso un curso de milagro dice que la separación, la supuesta separación del Hijo de Dios, la llama también el desvío al miedo. La dualidad o la separación es el desvío al miedo. No existía el miedo y en la realidad superior sigue sin existir la dualidad, ni la culpa ni el miedo. Pero aquí, en esta dimensión en la que estamos nosotros, son sentimientos que se sienten, al menos absolutamente reales. Y este miedo, podemos decir que claramente es el gatillador de todo el mal en el mundo. Cualquiera que haya estudiado un poco de psicología sabe que es el miedo el que lleva a las personas a ser agresivas, a ser violentas, en fin, a toda actitud de falta de amor es por miedo a ser muy vulnerable, miedo a ser atacado. Por ahí se dice que la mejor defensa es el ataque, entonces el miedo te lleva a defenderte y como la mejor defensa es el ataque, estás siempre atacando, ¿no? Entonces así se ha ido constituyendo el mal en nuestro mundo y en nuestro universo. Entonces el dolor de estas nuevas experiencias de la culpa y el miedo fue tan insoportable para este nuevo ser o ego o hijo dormido que tuvo que hacer algo de inmediato al respecto. La primera medida, con todo el poder de la mente del Hijo de Dios original, fue crear un mecanismo que se llama de la negación, es decir, una especie de doble fondo en la conciencia, ¿no? O una especie de subconsciente o inconsciente donde poder ocultar este sentimiento indeseable y tan doloroso que era el de la culpa. Y así entonces surge el subconsciente o el inconsciente, donde este ego o hijo de Dios dormido y con su mente distorsionada ya, logra cierto alivio a esta culpa insoportable. No obstante, cuando la culpa acumulada es demasiada, esta tiende a escapar de su escondite y vuelve a manifestarse, generando todo el dolor que conlleva. Por lo tanto, el ego tuvo que crear otro mecanismo que se llama la proyección, que opera de la siguiente forma. Cuando la culpa inconsciente se comienza a insinuar que va a aflorar y manifestarse nuevamente, el ego busca de inmediato en su entorno, o sea, cada uno de nosotros en nuestro ego, buscamos en nuestro entorno algo, alguien que haga o diga cualquier cosa que justifique proyectar la culpa sobre ese otro. Y así, el ego entonces puede descargar sobre aquel otro toda la ira que la culpa lleva consigo. Porque recordemos que la culpa es en el fondo ira reprimida hacia uno mismo. Como uno no quiere sentir rabia hacia uno mismo, uno transforma esa rabia en culpa. Pero en el fondo es rabia por aquello que creemos haber hecho y creemos que deberíamos castigar ferozmente al que destruyó el reino de Dios. Bueno, además el ego, en su prácticamente infinito ingenio, logra otro objetivo tremendamente importante con esto de la proyección de la culpa, que es, al descargar toda su ira contra ese supuesto otro donde está proyectando su propia culpa y después condenándola en el otro, lo que consigue es mantener la separación con el otro, ¿no? Perpetuar esa separación, porque si castigo, es decir, proyecto mi culpa inconsciente sobre el otro y después la castigo violentamente en el otro,
ya sea físicamente o verbalmente o solo en mi mente, ese enorme castigo que estoy propinando al otro, que en realidad es a mí mismo, pero yo no me doy cuenta, me hace mantener a ese otro lo más distante posible porque yo lo desprecio, lo odio y lo considero un ser repugnante por lo que ha hecho, que en realidad muy en el fondo es lo que hice yo, que fue destruir el reino de Dios. Pero con esto el ego consigue mantenerse separado del otro, y mantenerse separado del otro es mantener la dualidad y es mantener vivo esta nueva dimensión que es el universo de la dualidad. Así habría surgido el mal como el resultado lógico y natural del objetivo mismo de crear este mundo, que fue el objetivo de separarse de Dios, es decir, separarse de la fuente de todo lo bueno. Por eso surge de ahí el mal. En palabras de un curso de milagros, este mundo es un intento de atacar a Dios. Pero habría que preguntarse, ¿y cómo reaccionó Dios a este ataque? Pero Él no puede reaccionar a este ataque porque Dios sabe que este ataque no es real. O sea, para Dios jamás ha sido real este ataque, porque en la realidad verdadera nunca ocurrió. Es solo en esta realidad virtual que el Hijo de Dios está soñando con la separación del Padre, ¿no? Sin embargo, lo que Dios sí sabe es que en esta realidad virtual que el Hijo de Dios creó o fabricó, su Hijo está soñando con la separación y está sufriendo. Por lo tanto, lo que hace Dios es enviar a un mensajero que pueda entrar dentro del sueño y le recuerde a su Hijo que sigue siendo su santo Hijo, inocente y amado incondicionalmente por Él. Este mensajero, un curso de milagro lo llama el Espíritu Santo o Maestro Interno. También lo podemos llamar el Yo Superior, Mente Superior, etc. Entonces, como decíamos antes, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la supuesta separación que el Hijo de Dios cree haber realizado, ¿no? Pero que en realidad se está llevando a cabo, por decirlo de alguna manera, en una realidad virtual. Pero como nosotros estamos insertos dentro de esta realidad virtual, para nosotros esta es la realidad más real que existe y es bastante difícil aceptar que este mundo, este universo en el que estamos no sea totalmente real. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿quién escucha a este mensajero, a este Espíritu Santo, a este Maestro Interno? Y bueno, yo quiero plantear esta pregunta de otra manera. Si buscas a Dios en el exterior, en las doctrinas, en las filosofías, en las instituciones, en el cosmos incluso, para avanzar, deberás partir por ir descartando todos los dioses menores de las religiones e ir reemplazándolos por los padres de estos, una vez que te des cuenta que estos dioses tienen padre. Luego de un buen tiempo de adorar a estos padres de los antiguos dioses, deberemos también descartar a estos para comenzar a adorar a los padres de estos dioses, ya abuelos de los primeros, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar, quizás miles o millones de años después, a encontrar al verdadero Padre de todo, al creador de todos estos dioses del universo. Y que, como hemos dicho antes, no es nada más ni nada menos que el ego. Entonces, vamos a estar miles o millones de años buscando dioses superiores, cada vez más altos, cada vez más elevados, cada vez con mayor poder, con mayor autoridad, para llegar hasta el final a este último Dios que es el hijo dormido, que es el ego en el fondo. Esa es la gran reflexión que quiero dejar yo en este capítulo. Y entonces, después de todos esos miles de millones de años y llegar a este Dios final que sería este ego
fabricador del mundo de la dualidad, recién podríamos comenzar a preguntarnos si hay algo más allá del universo. Y ahí estaríamos recién comenzando a acercarnos a la posibilidad de entrar en contacto con el Dios verdadero, el Padre eterno, el Dios infinito, el Dios no creado, ¿no? El Dios que no tiene inicio ni tiene final. Sin embargo, si escuchas al Espíritu Santo o Maestro interno que está dentro de ti, este es podríamos decir, el bypass directo al Dios eterno, y que está fuera del universo, está fuera del multiverso, está fuera del universo de la dualidad, y por lo tanto está fuera de todos los dioses pequeños, grandes y medianos y de todo tipo que pueblan este universo de la dualidad, que en el fondo no es real, ¿no? Es por eso que es tan importante plantearse estos aspectos, aunque sé que son tremendamente difíciles de manejar. Por lo tanto, vamos a dejar esta reflexión hasta ahí. No quiero alargar más el programa. Sin embargo, como hemos comenzado a hablar sobre cómo inició el mal en este universo, es importante decir que como el mal es parte del universo ilusorio, claro, si lo buscamos afuera, el mal lo vamos a encontrar por doquier, pero si buscamos en el interior de cada uno de nosotros y en lo más profundo del interior del alma de nuestros hermanos, ahí vamos a encontrar el amor, vamos a encontrar la unidad, vamos a encontrar la solución a nuestros problemas y vamos a encontrar el camino de vuelta a la fuente. Sin embargo, insisto que en este programa vamos a explorarlo todo, por lo tanto, sí vamos a mirar el mal que parece estar allá afuera, el mal que parece estar en el universo físico de la dualidad, porque también nos va a servir a entender mejor cómo se fue formando este mal mundial o podríamos decir, imperio del mal en el cual parece que estuviéramos viviendo. Y bueno, en los próximos capítulos vamos a ver cómo este mal se manifiesta en el mundo de hoy, ¿no? Insistimos que no es un mal real, porque aquí todo es virtual. Sin embargo, para nosotros que queremos estar aquí, este mal parece afectarnos de forma muy directa. El objetivo es darnos cuenta que no es así. Sin embargo, durante los próximos capítulos vamos a comenzar a explorar cómo se manifiesta el mal hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, a través de los sistemas económicos, a través de los bancos centrales, por ejemplo, a través del manejo del dinero, lo que se llama algunos lo llaman la cábala talmúdica babilónica, ¿no? Que es un sistema económico, financiero, que existe desde Babilonia e incluso desde antes, pero prácticamente nació en Babilonia, que se ha venido, digamos, recreando o reformando o desarrollando cada vez más a través de los siglos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1200 los templarios también comenzaron una actividad bancaria muy importante. Después, cuando ya fueron prácticamente, podríamos decir, descubiertos y desbaratados, estos templarios se transformaron en la orden de Calatrava. Luego, cuando los volvieron a descubrir, se transformaron en la orden de Montesa. Y así han ido mutando a través del tiempo. Vamos a revisar cómo han ido mutando estos agentes del mal, podríamos decir, a través de los años, a través del tiempo. Vamos a ver cómo en 1534 en Venecia, las familias más poderosas del mundo, lo que se llama la nobleza negra,
que es una mezcla de venecianos, linajes papales, comerciantes fenicios, etc., fundaron una institución con una fuerte imagen religiosa, pero que era la continuación de estos templarios, que es una institución militar, ¿no? Y que más adelante se integra la dinastía Rothschild a este grupo de la nobleza negra. Después se crean los Illuminati para infiltrarse en la masonería, para luego a través de la masonería infiltrarse en el Vaticano, en fin. Hay una historia muy, muy potente e interesante de cómo estas fuentes estas, digamos, fuerzas del mal van mutando a través del tiempo y se van infiltrando en todas partes. En 1913 toman el control del dinero de Estados Unidos a través de la Reserva Federal. En 1944, en el Tratado de Bretton Woods, logran que esta moneda del dólar norteamericano que controla la Reserva Federal, controlada por estos señores, por estos grupos, logran que sea la única moneda oficial de comercio del mundo. Con eso logran controlar la moneda mundial. Después, en 1971, en un comunicado de Richard Nixon, esta moneda que había comenzado con respaldo de oro se desconoce el respaldo en oro y esta moneda pasa a ser un simple papel sin ningún valor, pero que a la gente, a nosotros, a la gente normal, les cuesta lo mismo que si fuera oro puro, pero son simplemente papeles impresos. Entonces, todo esto va generando el poder, el gran poder económico que le permite a estas fuerzas de la oscuridad y del mal manipular el planeta entero a sus anchas, ¿no? Entonces vamos a explorar todo esto no con la intención de crear animadversión hacia nadie, de crear odio, de crear resentimientos, violencia, nada de eso, absolutamente no es nuestra intención, pero sí creemos que hay que explorar qué es lo que ha hecho este Dios de este mundo al crear este mundo y cómo se ha ido desarrollando y cómo básicamente este mundo en términos globales, en términos de las élites que lo controlan, es un mundo dedicado sistemáticamente al mal, ¿no? Para darnos cuenta después que el bien no lo tenemos que buscar allí en las altas cúpulas de poder, en las altas cúpulas de ningún tipo de organización, sino que vamos a tener que volver a ese interior del que hablábamos, que es el único camino para volver a la fuente.